Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero estén muy bien. Mi nombre es Carlos y espero que el video del día de hoy les guste muchísimo, como también espero les despierte bastante la curiosidad. Así que bueno, adelante. Y bueno, como dice el título, ¿qué son las mini equivalentes? Bueno, esto tiene relación con el tema agronómico y también con el tema químico, pero obviamente también tiene relación con el tema matemático. Así que entonces, ¿qué serían las mini equivalentes? Para comprender un pequeño concepto de lo que son mil equivalentes, bueno, un pequeño concepto nada más, ya que no vamos a profundizar mucho todavía sobre este tema aún, veamos este ejemplo. Y bueno, ¿qué vemos en el ejemplo? Simplemente estamos viendo diferentes unidades de medida. Ahora, diferentes unidades de medida, pues de peso, de longitud y de tiempo, ¿no? Nada más eso. Vemos que un kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Y a su vez, eso es lo mismo que 1 millón de miligramos. Para el caso de longitud, pues casi lo mismo. Un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Y a su vez es lo mismo que 100.000 centímetros. Y por último tenemos el tiempo. Tenemos que una hora es lo mismo que 60 minutos. Y bueno, eso a su vez es lo mismo que 3600 segundos. Solamente estamos viendo diferentes unidades de medida, ya sea de longitud, de peso, de tiempo. Ahora que existen muchos más, por supuesto, existen muchísimos más. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver los mil equivalentes con el ejemplo de las unidades de medida? ¿Mm? Pues tiene mucho que ver. Pues mire, los mil equivalentes son solamente otra unidad de medida. ¿Pero de qué? ¿Otra unidad de medida de qué? ¿De tiempo? ¿De longitud? No. Los miliequivalentes son simplemente otra unidad de medida de peso. Solo es eso, otra unidad de medida de peso, pero una unidad de medida de peso muy especial, ya que requieren dos elementos muy importantes. Eso los hace muy especiales y vamos a ver por qué. Observemos muy bien la fórmula de los miliequivalentes. Y a ver, leámosla. Sería de esta forma. Por ejemplo, un mec, un mil equivalente es lo mismo. Un mec es lo mismo que cosa, que el peso atómico de un elemento químico dividido, o sea, toda esta cosa es dividido por la multiplicación de la valencia, obviamente del mismo elemento químico, por 1000. A ver, otra vez, porque en serio, esta parte sí debería quedar muy clara porque he visto muchos errores, incluso yo también los cometí. Pues a ver, sí, a ver, tapando la fórmula sería de esta forma. Un meg, ¿ok? Es lo mismo que el peso atómico de un elemento químico dividido, o sea, todo ese peso atómico va a ser dividido entre la multiplicación de la valencia por 1000. Ahora, ¿por qué estoy repitiendo cada rato la fórmula? Porque hay un cierto error que sucede a veces en al momento de escribirla o al momento de interpretarla. ¿Por qué les repetía muchísimo que interpreten muy bien la ecuación de lo que es un make, un mil equivalente? Pues miren, yo antes cometía este error. Antes yo decía de esta forma, un mec o un mil equivalente, que es lo mismo, decía que un mec es lo mismo que el peso atómico entre la valencia por 1000. Y ustedes dirán, pero Carlos, ¿no se parece bastante a la fórmula de hace unos momentitos? Casi igual está. ¿Y por qué digo casi? Pues miren, si yo le escribo de esta forma, peso atómico sobre valencia por 1000, yo fácilmente puedo interpretar de esta forma. Puedo interpretar que primero voy a dividir el peso atómico sobre su valencia y recién esa división, una vez que la ejecute, lo multiplico por 1000. Y eso sin duda, eso está mal. Eso no es correcto. Por eso, por eso en los momentos yo les decía que lo interpreten muy bien. Yo les decía que es peso atómico dividido entre la multiplicación de la valencia por 1000. Entonces, si yo quisiera que esto esté correcto, lo único que haría simplemente es añadir una paréntesis acá que me indique que toda esta cosa es el denominador de, de este peso atómico. ¿Ok? Bueno, esto sin duda ya se sobreentiende. Eso se habló un poquito en el video anterior sobre operaciones combinadas. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿por qué es tan especial esta unidad de medida de peso? ¿No? Ya quedó claro que los equivalentes son solamente otra unidad de medida de peso. Entonces, ¿qué los hace tan especiales? Pues en su misma fórmula está eso que los hace especiales. Está en estos dos componentes, el peso atómico y la valencia. Ahora les pregunto, ¿quiénes son los únicos que tienen un peso atómico y una valencia?
son solamente los elementos químicos. Entonces, los elementos químicos son los únicos que pueden ser llevados a expresarse en términos de mil equivalentes. Solo ellos. Eso los hace especiales. Es decir, cualquier cosa no puede ser llevada a términos de mil equivalentes. Tienen que ser sí o sí elementos químicos. ¿Ok? A ver, hagamos un ejemplo. Digamos, se me ocurre un kilo de arroz. Se me acaba de ocurrir eso. Un kilo de arroz. Ahora te pregunto, ¿ese kilo de arroz puedo llevarlo a gramos? Pues sí, sí puedo. Puedo llevarlo a términos de gramos. Serían simplemente 1000 gramos. Ahora, ¿puedo llevarlo a términos de miligramos? Obviamente también puedo hacer eso. Es lo mismo que 1.000.000 de miligramos. Ahora te pregunto, ¿ese mismo kilito de arroz puedo llevarlo a términos de mil equivalentes? Obviamente no puedo. Obviamente no, no se puede llevar a términos de mil equivalentes. No puedo decir que un kilogramo es lo mismo que X mec de arroz. No puedo. No en esa forma. Pero si lo descompongo químicamente, sí se puede. Pues miren, digamos que lo llevo en el laboratorio, lo descompongo, o mejor dicho, lo analizo, me bota resultados que está compuesto tal vez de calcio, tal vez de magnesio, tal vez de zinc, tal vez de fierro, tal vez de potasio, en fin, otros elementos más que puede tener. Ahora, esos elementos, pues, según los resultados, me los dan, puede ser tal vez en gramos, tal vez en miligramos, tal vez en porcentaje, tal vez en tantos por mil, tal vez en ppm, no lo sé, muchas unidades más también de peso todavía hay. Pero la cuestión es esa. Ahora sé que este pequeño kilo de arroz está compuesto de muchos elementos químicos. Ahora les pregunto, ¿esos elementos químicos los puedo llevar a MEC? Por supuesto que los puedo llevar a MEC, o sea, mil equivalentes. Entonces, sí se puede llevar, digamos, este pequeño kilo de arroz, sí se puede llevar a términos de MEC, pero tiene que pasar por un cambio. Tiene que procesarse y llevarse a términos químicos y recién ahí puede llevarse a términos de MEC. ¿Mm? Pues bueno, entonces a ver, hagamos un ejemplo de lo que son, un ejemplo de mil equivalentes para que quede más en claro de lo que son. A ver, ahora realizamos este pequeño ejemplo. Digamos que tengo 5 gramos de calcio. Ahora recordemos la fórmula de los mil equivalentes porque quiero llevarlo a ver términos de mil equivalentes cuánto sería. Pues bueno, recuerden, un mil equivalente es igual a ¿qué? Es igual al peso atómico del elemento químico dividido entre la multiplicación de su valencia por 1000. En este caso reemplazo nada más. Pongo el peso atómico del calcio para este caso que es 40 dividido entre su valencia que es 2 por 1000 y punto. Hago esta operación y me da que un mec, o sea un mil equivalente de calcio, solamente es 0,02 gramos. Nada más. Ahora, para saber cuánto es 5 gramos en términos de mec, bueno, hago la regla de 3 simple y punto. Y me sale que 5 gramos es lo mismo que 250 mec. O sea que acabo de hacer simplemente una pequeña equivalencia, nada más. Así como los números racionales, números naturales, números enteros, en fin, son ¿qué cosa? Diferentes idiomas, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, diferentes idiomas que están conectados, que expresan lo mismo, pero vistos de manera distinta. Igual acá, 5 gramos en el mundo de gramos y 250 mec en el mundo mec. Ambos expresan lo mismo, pero, o mejor dicho, ambos valen lo mismo, pero expresados de manera distinta. Nada más. Solo es eso. Solamente es una conversión más. Solamente los mil equivalentes, como les dije, solamente es otra unidad de medida de peso más, pero al menos una un poco especial. Ya acaban de ver por qué razón. ¿Ok? A ver, otra cosa más para ya casi terminar, algo que quede muy en claro. Por ejemplo, tengo 5 gramos de calcio por una parte y 5 gramos de fósforo por otra parte. En términos de gramos son igualitos, pesan lo mismo. ¿Ok? Son iguales en términos de gramos. Ahora les pregunto, si lo llevo a términos de mec, ambos, ¿serán iguales? Bueno, ya hicimos hace unos momentos que 5 gramos de calcio en términos de mec son 250 mec. Pero ahora les pregunto, si estos mismos 5 gramos, pero de fósforo, lo llevo a términos de mec, ¿serán iguales que estos mismos 250 mec? Obviamente no, no son iguales. Tal vez en el mundo gramos estos dos elementos pesarán lo mismo, serán el peso mismo, pero si lo llevo a términos de mec, obviamente no son iguales. ¿Y por qué? Recuerden, analicen bien por eso la fórmula.
Estos 5 gramos pasó por un proceso, el proceso de la fórmula de los mil equivalentes. Para ese proceso pasó, o sea, fue procesado esos 5 gramos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su peso atómico y de acuerdo a su valencia, propia del calcio. En el caso del fósforo, también va a sufrir el mismo proceso, pero obviamente va a sufrir el mismo proceso, pero con su propio peso atómico y su propia valencia. Y obviamente no van a ser iguales que el calcio. Así que con el hecho de que sean diferentes en peso atómico, ya cambió todo. Obviamente si lo llevo a términos de MEC, no van a ser iguales, para nada. Así que eso que quede bien claro. Y bueno, por último este dato. Tengo los MEC, los mil equivalentes, tengan en cuenta esto, tienen una enorme relación con lo que es conductividad eléctrica y lo que es RAS. ¿Ok? Bueno, en este caso RAS significa relación de absorción de sodio. ¿Ok? Pero bueno, no voy a profundizar todavía sobre esos temas. Eso será muchos videos después todavía. Todavía no quiero entrar a ese tema. Pero la cuestión es que tienen una super relación con los mil equivalentes. Tienen una enorme relación. ¿Ok? Así que si tú quieres comprender lo que es conductividad eléctrica y lo que es RAS, también tienes que comprender lo que son mil equivalentes. Ahora me hago esta pregunta, con el pequeño comentario que acabo de decir. Me hago este pequeño cuestionamiento yo mismo, incluso a veces yo me pregunto yo mismo cosas. ¿Por qué MEC? A ver, ¿por qué esa necesidad de llevarlo a términos de MEC los elementos químicos? Como dijimos hace unos momentos, estos dos grandes temas trabajan mucho con los MEC. O sea, trabaja muchísimo con los elementos químicos en términos de MEC. Ahora les pregunto, y acá surge mi pregunta, ¿por qué razón llevarlos a MEC? ¿No se han preguntado eso? ¿Mm? ¿Por qué necesariamente llevarlos a MEC? O sea, no sirve o no es suficiente que los elementos químicos estén en gramos, que estén en ppm. ¿No es suficiente? Otro cuestionamiento más. La fórmula de los MEC, que ya se comprendió bastante, ¿no? Que es el peso atómico dividido entre la multiplicación de valencia por 1000. ¿A quién se le ocurrió justamente dividir el peso atómico sobre la valencia? Lo que solamente hemos hecho simplemente es nombrar la fórmula, nada más. Pero no se han preguntado, por ejemplo, ¿de dónde surgió la fórmula? ¿O por qué esa necesidad de tomar el peso atómico y dividirlo entre la valencia por 1000? ¿Verdad? Mucha curiosidad, ¿cierto? Bastante curiosidad. Pero bueno, hasta aquí nomás llegaría este pequeño video. Así que muchísimas gracias y nos veremos pronto.